Hermanos, hoy vamos a tratar este tema, ustedes lo pueden ver en sus boletines. No es fácil, especialmente un tema como este. Hay unas 1000 maneras de direccionarlo y enfocarlo y decidirse por una. Es un gran desafío para alguien que está preparando un mensaje como este, pero yo por lo menos he desarrollado aquí unos 5 puntos diferentes en este mensaje, 5 puntos. Pero siendo realista con ustedes, los últimos 3 puntos vamos a tener que resumirlos quizá en 1 minuto cada uno, porque simplemente que no vamos a tener el tiempo suficiente para hablar de todo lo que podríamos hablar sobre un tema como este. Vamos a enfocarnos más en los 2 primeros puntos, porque son los más importantes, pienso yo, aunque los últimos 3 explican con más detalle lo que está sucediendo en nuestro país, pero los 2 primeros ponen el fundamento de lo que pienso decir en esta mañana. Así que es difícil no pensar en los eventos que han transpirado en las últimas semanas y días aquí en nuestro país, y especialmente hoy, que es un día de votación. Los evangélicos pensamos de manera seria sobre este asunto, y hoy me decían que la Iglesia Bautista había publicado una especie de guía aquí en Guayaquil o en Ecuador para los evangélicos, para que sepan cómo votar. Pero haciendo una evaluación de esa guía de los bautistas, si tenías incertidumbre por quién votar antes de leer esa guía, al final de leer esa guía sigues teniendo la misma incertidumbre. Porque la guía no es una guía, es una serie de textos o pasajes con generalizaciones que no hablan de nada específico sobre lo que estamos viviendo aquí en Ecuador y lo que se necesita decir. Y ese es el problema. Hace unos días, esta semana, estaba leyendo también o releyendo un artículo escrito de Coalición por el Evangelio de un ecuatoriano, y de la misma manera se relatan o describen ciertas cosas que han sucedido en Ecuador, especialmente a la luz del asesinato de Villavicencio, pero la conclusión al final de leer ese artículo es que no aprendes nada nuevo sobre el tema, aparte de las mismas generalizaciones de siempre, bíblicas, pero muchas generalizaciones que no nos ayudan a pensar o a reflexionar sobre este tema con más detalle, con más discernimiento, con más especificación, y eso es lo que necesitamos. Por alguna razón, los evangélicos han tenido alguna especie de temor o se han mostrado timoratos a la hora de llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, especialmente en el área de la política. Me he dado cuenta que en el Ecuador, al menos donde nosotros vivimos, los evangélicos se rehúsan a condenar el socialismo. Pastores evangélicos se rehúsan a condenar el socialismo como algo malo. Y eso creo que es un problema serio para el discernimiento de los creyentes. Debemos llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Debemos ser justos y debemos hacer un discernimiento correcto de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Así que como cristianos, nuestro país debe ser, es nuestro deber como cristianos viviendo en este país, dar nuestro voto. Tenemos un deber cívico y tenemos un deber espiritual, y vemos que los dos se unen o se funden, especialmente en este día, el día domingo, y estamos hoy en la iglesia para hacer algo más importante y más relevante que elegir a un presidente, y eso es rendir un homenaje y una adoración al Creador y Redentor de nuestras vidas. Un domingo sin iglesia es un domingo desperdiciado. Y sea que hayan votado o todavía no, creo que es importante recordar que nuestra fe no es incompatible con nuestro derecho de elegir a un presidente terrenal. Esto es incluso parte de lo que Jesús dijo y lo que hemos estudiado en Lucas, cuando Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Parte de nuestro deber, derecho como ciudadanos del Ecuador al salir a votar es darle al César lo que es del César. Y por eso debemos hacerlo. El César requiere que votemos
Y eso es lo que debemos hacer, y debemos hacerlo con discernimiento, debemos hacerlo para la gloria de Dios, debemos hacerlo por el bien de la iglesia, y por esta razón nuestro voto requiere de información, de conocimiento y de estrategia. Todas son importantes a la hora de votar. Pero tenemos que entender que estas elecciones son diferentes a las demás. Son diferentes. Lo que se juega hoy es invaluable en nuestro país. Me atrevería a decir que estas son con mucha probabilidad las elecciones más importantes en la historia de nuestro país. El asesinato de este candidato presidencial a manos del crimen narcoterrorista, con autores intelectuales, políticos detrás de todo esto, ha puesto a nuestro país de nuevo, una vez más, en la palestra pública mundial. El New York Times, este noticiero, revista importante de Norteamérica, y otras noticias internacionales importantes se han hecho eco de los trágicos eventos de lo que ha acontecido en las últimas semanas aquí, y debemos ser capaces de ofrecer una respuesta bíblica a todo esto. Debemos ir más allá de simplemente decir, este es el resultado del pecado de Adán en Génesis 3, Dios tiene el control de todo, y al final el plan de Dios será hecho. Estas son ideas bíblicas y son importantes y debemos entenderlas y debemos enfatizarlas. Pero lo que estamos viviendo requiere una examinación más profunda. Si algo detestamos en esta iglesia es la superficialidad. Y examinaciones que son superficiales, que los evangélicos y pastores hacen cuando se habla sobre este tema. Claro que esto es un resultado de Génesis 3, el pecado de Adán, el pecado moral del hombre. Claro que Dios tiene el control y al final nuestra consolación se encuentra en que la iglesia no depende del Estado ni del gobierno y la voluntad de Dios será hecha. Y esto es importante, pero eso no te ayuda a ti a saber cómo votar de manera más bíblica. Si se dan cuenta. Por eso debemos ahondar, debemos cavar más profundo. Y especialmente ahora que estamos bajo la mirada del mundo. Ahora, yo quiero hablar en primer lugar sobre el tema, y esto va a ser muy breve, y voy a leer una cita larga, extensa aquí, pero creo que es importante que ustedes la entiendan. Pero es importante entender lo que es la civilización, y que la civilización fue instituida por Dios desde el libro del Génesis. Podemos decir que lo que está en juego en estas elecciones es la misma realidad de si va a existir una civilización en Ecuador o no. La idea de una civilización es algo que se le ocurrió a Dios y lo encontramos allí en el libro del Génesis. Y también más especificaciones de estas las encontramos en la ley de Moisés. En Génesis 1, 27 al 30 encontramos cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que reine sobre la tierra en este mandato cultural o el mandato del reino. Esa fue la creación de una civilización. Y Dios no tuvo la necesidad de dar tantos detalles sobre cómo debía funcionar esta civilización porque no había pecado. Adán y Eva eran perfectos y se supone que su progenie y sus descendientes debían ser perfectos. Si no hay pecado, no necesitas cientos de leyes que regulen la conducta de la sociedad. Lo único que necesitaba entender la sociedad en ese tiempo era lo que Dios demandaba de ellos. Y está claramente estipulado en Génesis capítulo 1. El problema llega en Génesis 3 cuando hay pecado. Entonces Dios se ve en la necesidad de reiterar este mandato del reino en capítulo 9, cuando llega el juicio de Dios, el mundo entero, en el tiempo de Noé por medio del diluvio, y Noé y su familia sobreviven por la gracia de Dios, y Dios de nuevo reitera estos mandatos que le había dicho a Adán, se los repite a Noé, pero con una adición en los primeros versículos del capítulo 9 del Génesis. Y ahora Él ordena la protección de la vida humana, porque ahora obviamente hay pecado. Y la civilización, desde el pecado de Adán, cuando la tierra se multiplicó, la humanidad se multiplicó, se había depravado cada vez más hasta que se convirtió en una especie de anarquía.
de la civilización fueron a la anarquía. Y eso lo tenemos en Génesis 6. Dios no pudo soportar más y decidió destruir a toda la civilización, excepto a Noé y su familia. Y hay un nuevo comienzo en el capítulo 9, y Dios reitera este mandato cultural, pero con la adición de proteger la vida humana. Todo esto tenía el propósito de instituir una civilización en la tierra. Sin la idea de civilización no podríamos vivir. Todo sería un caos, porque sin civilización no hay ley, no hay respeto, no hay orden, no hay castigos, no hay juicio, no existe la justicia. Cada uno hace lo que quiere. Eso es anarquía. La anarquía sería el resultado y sería imposible. Equivalente, algo muy parecido a la vida de los indígenas aucas, por ejemplo, cuando hace muchos años todavía no habían sido alcanzados por el Evangelio en los 1900, ellos tenían algún tipo de organización, pero era muy frágil, tan frágil que cualquiera en esa cultura podía matar a cualquiera en cualquier momento y por cualquier razón. Un líder prominente evangélico de Estados Unidos dijo lo siguiente: el asesinato premeditado es un asunto de la más honda gravedad moral. Este tipo de crimen horrible es un ataque contra la misma idea de civilización. El hecho de que seamos una civilización implica que debemos respetar la vida de otras personas. Y eso está muy claro en Génesis capítulo 9. El New York Times comunicó lo siguiente sobre el asesinato de Villavicencio. Dijo: para muchos ecuatorianos, esos disparos que hicieron eco con un mensaje desolador. Su nación cambió para siempre. Y podría ser cierto que el evento del asesinato de Villavicencio haya sido un evento que puede hacer que cambie nuestra nación para siempre. Nuestra esperanza es que no sea así. Pero he estado leyendo un artículo de otro líder evangélico muy conocido, muy prominente en los Estados Unidos, y él dijo algo sobre este tema que me pareció muy importante. Y dije, bueno, necesito copiarlo palabra por palabra y necesito leerlo a la congregación, porque me parece que tiene mucho discernimiento y una cosmovisión bíblica para analizar lo que ha sucedido en nuestro país. Así que les voy a leer, porque pienso que vale la pena, y les pido que me tengan paciencia en esta lectura. Es un párrafo un poco largo, pero escuchen lo que dice este líder evangélico sobre lo que ocurrió aquí en Ecuador cuando mataron a Villavicencio. Él dice lo siguiente: la realidad es que no puedes tener una civilización, no puedes tener un orden legal, no puedes tener un sistema de justicia si vas a tener a la cultura entera tomado por carteles de droga. Esto subraya algo muy, muy importante para la cosmovisión bíblica, y es esto: el florecimiento humano requiere cultura humana, civilización humana. Ese tipo de civilización humana es solo posible si hay un fundamento de orden sostenible, si hay algún sistema de justicia. Esto es con frecuencia referido con dos palabras, básicamente ley y orden. Ley y orden. Y él continúa diciendo: si vas a tener una sociedad que funciona, tiene que haber algún nivel operacional de confianza, de ley y orden, alguna forma de desarrollo de capital social. Tiene que haber familias fundadas sobre el matrimonio, tiene que haber barrios, tiene que haber calles seguras, tiene que haber una manera de conducir un negocio seguro, tiene que haber un nivel de confianza. De otra manera la gente no puede dejar sus casas. Todo simplemente se vuelve en un asunto de feudalismo. El feudalismo antiguo en la Edad Media era que unos pocos poseían toda la tierra y la gran mayoría trabajaban casi como esclavos para esos pocos que tenían como propiedad la tierra. Y eso eventualmente degenera en anarquía absoluta. Me parece a mí una
una radiografía de lo que está sucediendo en nuestro país. Cómo estamos avanzando de una civilización y estamos en el proceso de ir a una anarquía. Aún no estamos allí, obviamente, hay algo todavía de orden. Hay una policía que medianamente funciona, una fuerza militar que medianamente funciona. Pero si esto sigue desarrollándose, podría ser que lleguemos al caso de la anarquía absoluta, una especie de guerra civil, de sálvese quien pueda, no puedes salir de tu casa, hay un mínimo de seguridad para las personas y los habitantes de este país. Al menos estamos en ese camino. En otras palabras, lo que está en juego en nuestro país es si vamos a continuar funcionando como una civilización o vamos a entrar en una sociedad de anarquía, sin ley, sin respeto, de nuevo, cualquiera matando a cualquiera en cualquier momento y por cualquier razón. Ayer veía un video en Babahoyo, iban estos criminales, narcotraficantes en un carro con metralletas y pistolas dentro y sobrepasaba en una carretera a alta velocidad a un hombre joven que iba en una moto y le dispararon desde atrás masacrándolo. Y lo hicieron solamente por disfrutar de matar a alguien, no fue ni siquiera por robarle, no fue ni siquiera por desquitarse de alguien, fue por el mero disfrute de matar a una persona. Esto fue horrible, esto apenas sucedió este fin de semana. Pero este es el tipo de sociedad que nosotros estamos llegando. Y yo quiero explicarles cómo llegamos a eso, porque nuestro país no fue siempre así. Si ustedes incluso ven los noticieros internacionales, todos decían, Ecuador era una especie de isla de seguridad en medio de un continente, en medio de una región muy insegura. Colombia siempre ha sufrido de inseguridad, en Perú también se han visto hombres y grupos armados que se han levantado, pero no hemos tenido esos problemas por mucho tiempo en nuestro país. Ha sido reconocido como un país algo seguro en comparación a los otros países que nos rodean en Sudamérica. Pero eso ha cambiado drásticamente en los últimos meses y los últimos años. Y uno tiene que explicar y uno tiene que entender, bueno, esto no pasó de la noche a la mañana, algo tuvo que haber sucedido, debe haber algún progreso aquí, debe haber un desarrollo, debe haber un origen y una explicación de por qué nuestro país se volvió de pronto tan violento, casi anárquico, que tan difícil es ahora salir a la calle con confianza o seguridad. Y yo quiero explicar eso en el tiempo que me queda, el poco tiempo que tengo. Voy a tratar de hacerlo. Pero quiero comenzar hablando sobre el tema que los líderes evangélicos no quieren hablar, no sé por qué. El socialismo. El socialismo. ¿Cómo comenzó todo? En la región de Latinoamérica en general y Ecuador en particular, todo ha comenzado con el socialismo, al que pueden llamar también marxismo, al que pueden llamar también comunismo, al que pueden llamar también fascismo. Al final, la ideología de estas cuatro grandes palabras que acabo de mencionar es exactamente la misma. La ideología es la misma, no hay diferencia. Unos han intentado hacer un quiebre, una separación entre el nazismo de Hitler y el comunismo, diciendo, bueno, Hitler era católico y Hitler representa siempre a los presidentes que son de ultraderecha, esos son nazistas. El socialismo, el comunismo, en cambio, se antepone al nazismo de Hitler. Eso es falso, es falso. En las propias palabras de Hitler, él mismo dijo haber puesto en práctica y haber aprendido lo que el mismo Carlos Marx había enseñado, el padre del marxismo, el padre del socialismo. El nazismo era socialismo, el nazismo era fascismo, era comunismo, era lo que estamos viendo hoy en nuestro país y por muchos años lo hemos visto en nuestro continente. Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, que no era comunista obviamente, dijo sobre los socialistas algo muy cierto. Dijo, no son abejas, porque estas al menos producen miel, sino termitas. Las termitas solo consumen y destruyen. Y esto creo que es un buen epíteto para
para categorizar al socialismo o al comunismo o al marxismo. Son como termitas, están aquí para destruir, para consumir, no para producir. Y es importante esto. No sé si ustedes se acuerdan, los que estuvieron aquí ese domingo cuando pasamos la película de la Iglesia Esencial, de la Iglesia de John MacArthur. Y en una parte de esa película, me sé esto bien porque traduje palabra por palabra, casi me sé de memoria este documental, pero aparece G. Boris Bockham, no sé si ustedes se acuerdan. Y Boris Bockham en unos minutos en este documental habla sobre el marxismo, el socialismo. Y él dice, es un problema que los evangélicos de hoy no entienden lo que es el marxismo, no entienden lo que es el socialismo y piensan que este es un asunto de política, que no tiene que ver con ellos. Y hasta que los evangélicos no entiendan que el marxismo implica o es parte de nuestra batalla espiritual, que nuestra lucha con el marxismo es nuestra lucha en la batalla espiritual nuestra que encontramos con la Biblia, siempre van a ser más o menos presa fácil del marxismo, socialismo. Y lo que dice Boris Bockham me parece muy cierto, muy acertado y preciso. Especialmente cuando uno descubre lo que descubrió un excomunista. Dijo que él se había hecho comunista porque le pareció un imperativo moral luchar por la pobreza. Atacar a los ricos, oligarcas, que siempre están aprovechándose de los más pobres. Entonces, este es el legado, este es el mensaje del comunismo, y él lo vio como un imperativo moral, como muchos lo hacen. Pero después dijo que había dejado de ser comunista cuando comprobó que los comunistas eran muy mentirosos. Muy mentirosos. ¿Qué es lo que promueve el socialismo o el marxismo? Bueno, una de las cosas que promueve el marxismo es el odio a la libertad e idolatría al Estado. Odio a la libertad y una idolatría al Estado. Es lo mismo que encontramos en Nabucodonosor en el tiempo de Daniel. Se exige idolatría al gobierno o al reino, al rey, al presidente, al primer ministro, lo que sea. Se exige idolatría y veneración. Y con esto viene una prohibición de libertades. El Estado se vuelve cada vez más grande y gigantesco, se mete en todo y lo controla todo. Una masiva redistribución de riqueza a través de altos impuestos y regulaciones, altas tasas de inflación, un incremento del desempleo, burocracias gigantescas e ineficientes, la deuda estatal que siempre crece, la caída de la inversión privada, corrupción galopante en todo el gobierno, deterioro del derecho de propiedad. Cada vez tienes menos derecho a tener propiedades tuyas, un carro, una casa, un terreno, bienes materiales. Esto le pertenece al Estado, no le pertenece a las personas. Este es el mensaje del socialismo, aunque no lo digan en esas palabras. Este ha sido el ADN de la región en Latinoamérica, y eso es lo que debemos entender. Nuestro continente casi siempre ha sido socialista. Y ustedes se preguntan por qué nuestro continente nunca ha podido desarrollarse para llegar al nivel económico de los primeros países del mundo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque nuestro continente siempre ha sido socialista. La respuesta es muy sencilla. Líderes como Chávez y Maduro en Venezuela, como los Kirchner y ahora Alberto Fernández en Argentina, como Evo Morales y sus seguidores en Bolivia, como López Obrador en México, como Rafael Correa en Ecuador. Aunque con diferencias, todos ellos comparten la misma base ideológica de Mussolini, de Hitler, de Stalin y de Mao Zedong, que fue un dictador en China. Tienen la misma
base ideológica. ¿Hay diferencias externas? Claro que hay diferencias externas. Pero es la misma base ideológica. ¿Cuál es? Odio a la libertad individual y una adoración al Estado. Y no tengo tiempo para mostrarles cómo durante el gobierno de Rafael Correa, él promovió estas dos ideas desde que llegó al poder en 2006 o 2007. Y escaparía del propósito de este sermón, obviamente, para eso necesitaríamos otro tipo de charla. Pero es la razón por la que hay todavía muchos ecuatorianos que idealizan y casi darían su vida por este personaje, por Rafael Correa o por el correísmo. Porque en 10 años de gobierno se encargó de secuestrar el cerebro a los ecuatorianos para que lo tengan a él y a su Estado casi como un Dios, como el Mesías, que venía a librarnos de la esclavitud opresora de los europeos y de los norteamericanos. Y muchos creyeron en esta propaganda. Por eso es casi imposible conversar o convencer incluso a alguien que apoya a este personaje. Tus argumentos no sirven para ellos. Porque cuando estás en una secta, el líder de esa secta no recibe ningún tipo de evaluaciones. Simplemente le crees todo lo que dice. Es una especie de veneración religiosa. El marxismo siempre ha funcionado de esa manera. El líder máximo no puede ser tocado. Estaba conversando con mi familia hace unos días y ellos conocen a una hermana en Cristo de otra iglesia. Y ella tiene una hermana de sangre que trabajó para el gobierno de Correa allá en La Libertad o por Salinas. Y ella había dicho a su familia, no me llamen por teléfono y no me visiten en mi casa. ¿Por qué? Porque Rafael Correa revisaba y evaluaba todos los mensajes, llamadas o visitas que todos sus partidarios, los que trabajan para él, recibían. Para controlar. Ahora, si piensas que eso es normal o que eso está bien, necesitarías evaluar de nuevo qué es la moralidad, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero en ningún concepto, y especialmente bajo el concepto bíblico, uno podría justificar este tipo de acciones. Es simplemente casi diabólico. ¿Qué problema promueve también el socialismo del siglo XXI? Bueno, ellos comunican también, tienen un complejo de víctimas. Un complejo de víctimas. La culpa siempre es de Estados Unidos. La culpa siempre es de la CIA. La culpa siempre es del capitalismo. Y ellos justifican sus acciones, justifican la pobreza de sus países. Vean a Cuba, vean a Venezuela, vean a Nicaragua, vean estos países pobres donde ha reinado el socialismo. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué hay de Rusia y qué hay de China? No parecen países tan pobres y son socialistas o comunistas. Hay cosas que uno tiene que entender. Si un país llega a ser rico en alguna medida es porque ha utilizado las premisas y los principios del capitalismo. China utiliza un capitalismo externo, pero practica un comunismo a la interna. Además, no quieres vivir en China. Créeme, no quieres vivir en China. No quisieras vivir allí, donde tu vida está enteramente controlada al 100%. No tienes libertad, ni siquiera como la que gozamos aquí en Ecuador. Tu vida vale poco en un país como China. ¿Por qué? Porque es un país que ha sido edificado muy lejos de principios bíblicos o cristianos. Por tanto, ellos no respetan la vida. Y el gobierno, el dictador, puede matar a quien él quiere, a familias. Que no aparezca en los noticieros cada día no significa que no suceda. Pero esto es lo que sucede. Además, el cristianismo y los evangélicos tienen que reunirse a escondidas para adorar a Dios.
Esto no es normal, eso no está bien. No podemos admirar a países como esos. Pero este complejo de víctimas supuestamente sirve para justificar la pobreza. Somos pobres por el embargo de Estados Unidos. Somos pobres por el bloqueo de tal país a nuestra economía. El complejo de víctimas. Y aquí viene una palabra que ustedes probablemente están familiarizados con ella, y es la paranoia antineoliberal. Esa palabra la escuché yo mucho durante el gobierno de Correa y no pensaba decirles esto, pero les voy a confesar algo. Cuando llegué a Los Ángeles en el 2011, uno cuando llega a vivir a un país extranjero extraña ciertas cosas de su país, y en el auge de las redes sociales una manera de ver las cosas que sucedían aquí era por medio de videos en YouTube, en redes sociales. Y yo consumía estos videos de YouTube sobre Ecuador, propagandas sobre Ecuador. Y al consumir ese tipo de información, yo mismo estaba a favor de Rafael Correa. Esto es para el 2011. Era cristiano, estaba estudiando en el seminario de MacArthur. Pero no fue mucho tiempo después de eso cuando algunas personas en las que yo confío me comenzaron a decir sobre las corrupciones de este gobierno, y entonces comencé a entender mejor. Y entendí que no había entendido lo que era el socialismo. Si un evangélico hoy apoya el socialismo es o porque no ha entendido lo que es el cristianismo o no ha entendido lo que es el socialismo, una de dos. Una de dos. En peor de los casos podría ser las dos. Pero no hay otra solución. No hay otra manera de evaluar o interpretar lo que estamos diciendo. Y durante 10 años escuchamos la propaganda de Rafael Correa del neoliberalismo. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes veían esas sabatinas cada sábado. La larga y triste noche neoliberal. En este famoso libro que escribió Correa un libro de la banana república a la no república. Es el título de este libro. Y allí él esboza principios económicos para hablar en contra del capitalismo, al favor del socialismo, sin llamarlo necesariamente de esa manera. En contra del libre mercado, por un mercado que debe ser regulado y controlado por el Estado, decía él, es lo mejor para los pobres. Bueno, todas las estipulaciones de Correa en ese libro, económicas supuestamente, han sido totalmente derrotadas y demostradas que son solo falacias por los mejores economistas, no necesariamente de este país, incluso de otros países. Y de nuevo no tengo tiempo para hablar sobre todos esos detalles, pero es una paranoia de que el neoliberalismo, lo que se llama el neoliberalismo, grábense esto, neoliberalismo no es otra cosa que capitalismo, ¿ok? Neoliberalismo no es otra cosa que capitalismo. De ahí el mensaje tan crudo y recurrente de Correa en contra del neoliberalismo, que venía especialmente, como él decía, de Norteamérica, de Estados Unidos. Es lo que ha provocado la pobreza en nuestros países durante siglos. Es lo que provoca la miseria, el abuso de estos neoliberales, con sus políticas neoliberales, para enriquecerse ellos cada vez más y empobrecer cada vez más a los pueblos. Correa dijo que en Ecuador no iba a permitir ningún tipo de neoliberalismo. Obviamente, nuestro país no ha salido de la pobreza. ¿Por qué? Porque nuestros países de Latinoamérica casi nunca han implementado los principios del capitalismo. Casi nunca. Y hay una trampa aquí. Y explica, creo, parte por lo menos de la razón. Estaba conversando con Richard, por ejemplo, el otro día, con Richard Terán, y él me decía, bueno, allá la gente en el Guasmo, si tú le preguntas, ellos creen en Correa, y ellos van a votar por Correa, o por la candidata de Correa, Luisa González. Ya les estoy diciendo por qué no votar. Y él decía, allá la gente cree en él. Y yo me puse a pensar, ok, debe haber una explicación para eso. Debe haber una explicación.
Y la explicación es muy sencilla. En gobiernos socialistas, ustedes saben que siempre se promueve lo que se llama el famoso bono. Bono de solidaridad, bono de buen vivir, lo que sea que le pongan de nombre, pero es un bono. ¿Un bono para quiénes? Siempre para los más pobres. Siempre para los más pobres. Un bono de $100 o $50 o $200, puede variar. Y ese bono, obviamente, a la gente que es muy pobre, le cae muy bien, le cae como anillo al dedo. Así que cuando se va ese presidente socialista y viene otro que no es socialista o tan socialista, no da estos mismos bonos, ¿qué va a decir la gente? Obviamente, no, con él no tengo los bonos que tenía antes con Correa, entonces yo quiero a Correa. Pero ¿cuál es la trampa aquí? La trampa es que los bonos no sacan de la pobreza a nadie. Los bonos probablemente te podrán permitir, si antes comprabas 3 tarros de leche, podrás comprar 2 más extra. Si comprabas un pan, podrás comprar otro más. Si tenías 2 prendas extra, podrás tener ahora 3 prendas extra de ropa. Eso es todo lo que hace el bono. Pero el bono no transforma a una sociedad. El bono no saca de la pobreza a un país. Además, el bono practicado por los socialistas no es otra cosa que lo que condena a la Biblia como robo. Como robo. Es básicamente entender que el bono que se le da a los pobres, ¿de dónde sale? Ese dinero, ¿de dónde sale? Sale de mis impuestos, de tus impuestos, que tú le das al Estado con tu trabajo fuerte y duro. Así que lo que está haciendo básicamente el gobierno es tomando nuestro dinero y dárselo a los más pobres. ¿Para qué? Para cautivar sus conciencias, para comprar sus conciencias, comprar sus almas y volverlos devotos a ese Estado que este líder ha representado. Pero todo es una farsa. Es un concepto trampa cuando se habla en contra del neoliberalismo. Es un intento de marketing estratégico para cambiar las ideas de las personas. Hay tanto que podría decir acerca de este tema. Tengo que resistir la tentación, tengo que avanzar, porque si no, no vamos a terminar. Pero, ¿qué es el capitalismo? De nuevo, creo que en la iglesia evangélica no hay una claridad sobre esto. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, según los líderes socialistas, el capitalismo es lo peor que le ha sucedido al mundo. Es este gordo que se come todo lo que está a su paso y no le interesa ni le importa a nadie más, muy egoísta, muy ensimismado, extremadamente materialista, como siempre se acusa a Estados Unidos, muy individualista, que solo piensa en sí mismo y deja al resto cada vez más pobres. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo es un sistema económico en el que el mercado, no el gobierno, sino el mercado privado, instituciones privadas, determinan los precios y las cantidades de los bienes. No es el Estado el que determina los precios, sino el mercado. Uno se pone una tienda de comida en una esquina y otro se pone una tienda de acero en otra esquina. Y los dos ven que yo necesito lo que él tiene y él necesita lo que yo tengo. Vamos a hacer negocios, vamos a hacer transacciones. ¿Quién va a definir los términos? ¿Quién va a definir los precios y las cantidades de cómo vamos a hacer esta transacción? Los dueños de los negocios, ellos. Y ellos van a elegir lo que es mejor para ellos y para sus clientes. Así se forma una sociedad capitalista. En nuestras sociedades, en cambio, en Latinoamérica, siempre hemos tenido sociedades que están gobernadas por el Estado. Un Estado que cada vez se hace más grande y más grande y más grande y lo abarca todo y lo controla todo. Allí no hay libertad para tomar decisiones económicas. Tú dependes del Estado. El socialismo se hace famoso porque apela a los más pobres, y sabemos que los más pobres son la mayoría siempre, especialmente en los países de Latinoamérica. Y los pobres
han desarrollado también una especie de odio o animadversión en contra de los ricos, en contra de Estados Unidos, gente rica o países ricos. Y eso no es otra cosa que caer en la propaganda y la estrategia del socialismo del siglo XXI. Transacciones, decisiones privadas determinadas no por el Estado, sino por el individuo, para el bien de la gente. Eso es lo que procura el capitalismo. Pero hay mucha ignorancia sobre este tema, mucha ignorancia. Y estaba recordando hace un año, creo que fue, estaba viendo una publicación en una red social sobre California. Y en esta red social mostraba cómo California estaba sufriendo la crisis de los mendigos. Y esto es muy cierto, porque yo lo vi en los últimos años. Y ahora que he ido últimamente, hay una gran cantidad de gente, de mendigos en la calle, sucios y llenos de drogas, viviendo en carpas. Una fila en veredas donde antes no veía, sino que era todo limpio, como tradicionalmente ha sido Norteamérica. Ahora estaba todo repleto de mendigos. Y dos personas que yo conozco bien, uno de ellos es un pastor evangélico aquí en Ecuador, dijo, ahí está. ¿No que el capitalismo siempre producía riqueza? ¿No que el capitalismo siempre sacaba de la pobreza a la gente? ¿Por qué entonces en Los Ángeles, en California, hay tantos indigentes en la calle? Esa es una prueba de que lo que ha dicho Rafael Correa es verdad. Y dicho sea de paso, este pastor evangélico es de Puerto Viejo, así que es de donde el apoyo de Rafael Correa viene más fuerte siempre. Y para él esa era una prueba de que el capitalismo produce pobreza y necesitamos el socialismo. Cuando yo veía eso, yo dije, me pregunto si ellos habrán ido alguna vez a Los Ángeles. Me pregunto si habrán visitado Los Ángeles. Al menos si no conocen, por lo menos leer artículos e investigar por qué está pasando eso en Los Ángeles. Y yo cuando leí eso no sabía si reír, si llorar, si enojarme, no sabía, porque yo entendía lo que estaba sucediendo ahí. ¿Y por qué hay tantos indigentes en Los Ángeles, a pesar de que está en un país capitalista, tradicionalmente capitalista? Y la respuesta es sencilla, e incluso creo que escribí en la red social para hacerles saber esto. Y la respuesta es muy sencilla. California, en los últimos años, ya hace un par de décadas probablemente, como cada estado es muy independiente en los Estados Unidos, California está dirigido por demócratas, que no son otra cosa que socialistas ahora, antes no eran así, ahora sí. Así que este gobierno de California y Los Ángeles se está volviendo cada vez más y más socialista. Y esto es lo que ha provocado la indigencia que se está viendo en la crisis de Los Ángeles. No es el capitalismo, es el socialismo lo que produjo esa indigencia. Y yo lo sé bien, mi esposo sabe muy bien, porque vivimos allí. A los inmigrantes que llegan, a veces incluso sin papeles, el gobierno de California les regala dinero. Ahora tú dices, bueno, por eso me parece bien. Eso no está bien. Eso no está bien. No está bien, porque ese dinero viene de la gente que está legalmente en California, trabajando legalmente. Y de su trabajo duro, el gobierno se apropia con impuestos altos de ese dinero y se los da a estas personas que llegan sin papeles. Eso es robo. Básicamente es hurto. Pero hay muchos que no entienden, y pienso que muchos evangélicos apoyan el socialismo debido a la gran ignorancia. Hay una gran ignorancia. Pero, ¿cómo comenzamos a definir o principios que podemos ver en la Biblia sobre el capitalismo? Por ejemplo, vean lo que dice Génesis 1:27. Génesis 1:27. Vayan conmigo, aquí voy a leer un par de versículos. Dice Génesis 1:27, creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
tengan el pensamiento de este versículo en mente y déjenme leer otro pasaje importante aquí que se encuentra en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el capítulo 22. Proverbios capítulo 22, el versículo 2 dice así. Proverbios 22, 2. Dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Qué nos dicen estos dos pasajes? ¿Qué es lo importante reconocer de estos dos pasajes? Que Dios es soberano sobre todo lo que ha hecho. Eso es claro, en Génesis 1, Dios lo creó todo, lo hizo al hombre, incluida la humanidad. Y es eso, simplemente reconocer este hecho, que Dios es el creador de todo. Y es el creador de la humanidad, es el autor de la humanidad. Es un elemento importante para entender bíblicamente qué modelo debemos seguir. Y aquí encontramos un excelente ejemplo, aunque a muchos no les guste escuchar esto, o pocos no les gusta escuchar esto, creo yo. Pero encontramos un excelente ejemplo en los padres fundadores de Norteamérica, de Estados Unidos. Debemos reconocer, no todos los padres fundadores eran cristianos, no eran cristianos necesariamente, algunos de ellos eran deístas, pero tenían principios cristianos. Ellos entendieron que Dios controlaba todo y que ellos simplemente eran administradores de esa creación que Dios había hecho. Esto es lo que dijeron explícitamente incluso los que llegaron en el barco Mayflower a la costa de Norteamérica. Se habían propuesto, hicieron una especie de pacto en el Mayflower para venir a estas nuevas tierras y administrarlas en el nombre de Dios y reconociendo que Dios era el dueño de estas tierras. Y ellos fundaron ese país bajo una cosmovisión bíblica en el que Dios y no el Estado, como el socialismo dicta, no el Estado, sino Dios gobierna la vida de los hombres. Y eso preparó el escenario para lo que sería natural para ellos, practicar una economía de libre mercado, un gobierno muy limitado. Por eso ustedes tienen que los países de Norteamérica están compuestos por estados y cada estado es autónomo. Cada estado puede decidir sus propias leyes en regulación con el gobierno principal central de Washington, pero esto fue hecho intencionalmente para empequeñecer o limitar al gobierno central y darle más libertad individual a cada ciudad o a cada estado o provincia. Este es un estado o un ambiente en el que la economía puede funcionar. Y reconocieron la importancia de Dios como el soberano a quien debemos rendir cuentas. Esta es una cosmovisión bíblica. ¿Qué produjeron bajo la guía divina, bajo la providencia divina? Bueno, produjeron el país más rico y más poderoso en toda la historia de la humanidad hasta hoy, que se llama Estados Unidos. Cierto que está en decadencia, sí. Cierto que en los últimos años se ha desmoralizado y que está bajo el juicio de Dios, como John MacArthur bien lo ha dicho. Sí. Pero pensamos en los años pasados. Eso produjo el país más potente que jamás ningún otro imperio de los que incluso encuentran en la Biblia. Ha alcanzado el nivel político, económico y militar que posee Estados Unidos. Fue simplemente entender que Dios es el creador de la tierra, el gobierno no tiene el derecho de gobernar la vida de las personas, sino proteger la vida de las personas. Predicar la idea de que cada individuo vale la pena defenderlo porque ha sido creado por Dios, algo que no existe en el socialismo. Y eso promueve una economía libre. Cada uno es libre para iniciar sus negocios y tener éxito. Esta idea de que el capitalismo empobrece es simplemente falsa. El capitalismo enriquece a las naciones y los que son de clase pobre avanzan a ser de clase media y los de clase media pueden avanzar a ser de clase alta.
¿Y todo va a depender de qué? Va a depender del esfuerzo de cada uno. Noten lo que dice Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 20, este es un pasaje importante creo, en Éxodo el capítulo 20, porque predica lo que estamos diciendo y habla en contra de los propuestos del socialismo. Éxodo 20, el capítulo 9, en medio de las leyes de Moisés, escuchen lo que dice aquí, 6 días trabajarás, Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué dicen estos dos versículos? Bueno, es sencillo, y eso, el mismo principio lo encontramos en Génesis, el capítulo 2, el versículo 15, antes del pecado. Génesis 2, 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? ¿Para que Dios le dé todo sin que Adán haga nada, como el socialismo? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál es el principio que tenemos aquí? Es el trabajo, el principio del trabajo. El punto aquí es que Dios ordena, instituye el trabajo. No el ambicioso capitalista es el que ha creado el trabajo duro. Dios ha instituido el trabajo. Y lo ha instituido con el propósito de que cada uno tenga lo que necesita y pueda prosperar materialmente, sin llegar al pecado del materialismo o codiciar el dinero, pero prosperar materialmente para la gloria de Dios y su propio bien. Esta ha sido la práctica de los Estados Unidos. Y no es por eso casualidad que de todas las naciones, la nación más generosa de todas, ¿saben cuál ha sido? Estados Unidos, Norteamérica. Esto no es una casualidad. En el libro de Proverbios tenemos algunos versículos importantes y principios importantes. Noten lo que dice, por ejemplo, el Proverbio 22, el capítulo 22 de Proverbios. Dice el versículo 29. Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Esto es bueno. A diferencia del socialismo, la pobreza no es algo que debe ser buscado. La pobreza no es un justificativo para envidiar a los más pobres y decir envidiar a los más ricos y decir que los ricos son mis enemigos. Porque yo soy pobre, ellos son ricos, ellos se aprovechan de mí o soy la gran víctima. Este es el mensaje del socialismo, pero no es el mensaje de la Biblia. Es un tipo de resentimiento social. Y muchos no salen de la pobreza debido a este tipo de pensamiento. Noten el Proverbio 14, el versículo 23. 14, 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y dice el versículo 24, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. La Biblia promete fruto del trabajo diligente, del trabajo duro. Y esto es algo encomiable, esto es algo que Dios alienta en su palabra. En el Proverbio 28 dice, versículo 19, capítulo 28, versículo 19, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Probablemente muchos de los que apoyan el socialismo de Correa son ociosos. Su gran problema es que no quieren trabajar duro. No quiero generalizar. Probablemente hay de los que trabajan duro, pero sé que hay otros que no. Y quieren vivir del Estado. Quieren que el Estado les dé de amamantar todo lo que ellos necesitan. Esto es lo que la gente pobre dice siempre en nuestro país. Sufrimos algo, es que el Estado. Sufrimos esto de acá, es que no tenemos lo de aquí, es que el Estado. Y se habla, se acusa, se culpa del Estado como si el Estado estuviese obligado a darnos todo lo que necesitamos. Bueno, la Biblia no tiene ese mensaje. La Biblia dice que es el trabajo duro
el que debe proveer nuestras necesidades. Dios va a proveer por medio de nuestro trabajo. Un pasaje incluso más enigmático o representativo, mejor dicho, está en 2 Tesalonicenses. Noten lo que dice Pablo a los tesalonicenses, es un pasaje importante aquí. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice esto, el versículo 6 dice, 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, dice Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Cómo estamos viviendo desordenadamente? ¿De quiénes debían apartarse? Bueno, Pablo dice en el versículo 7, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Y aquí está, versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie. Esto es como comer gratis, vivir de otros. ¿Cómo les llaman a estas personas? Un vividor, ¿no? Personas que son vividores, quieren vivir del Estado o quieren vivir de sus familiares que son ricos o de amigos o vecinos que son ricos, lo que sea. Son vividores. Bueno, Pablo dijo, no puedo escribir vividores porque la gente lo va a malinterpretar. Entonces escribió, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Ok? Pero ¿cuál es el contraste? Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Pablo está hablando de su derecho como apóstol o pastor de la iglesia. Él tenía el derecho de recibir una remuneración. Pero dice él, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguien viene a pedirte ayuda, porque no tiene comida, no tiene dinero, uno debe ser generoso y debe ayudar. Primera de Juan dice que debemos ser generosos. Pero si la causa de su pobreza es porque esa persona es vaga, ociosa, porque no quiere trabajar, Pablo dice, no te juntes con esa persona. Ni siquiera te unas a esa persona. Dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Gánense ustedes mismos el dinero que necesitan. Dios es fiel para recompensar el trabajo duro. Pablo no los alienta a vivir de las riquezas de otros, no los alienta a vivir de la riqueza del gobierno, como hace el socialismo, sino al trabajo duro e individual. Esto, hermanos, amigos, es básicamente lo que promueve el capitalismo, lo que promueve el neoliberalismo que tan satanizado ha sido por nuestros presidentes. La nación, como decía, la nación más generosa ha sido la nación más capitalista, Estados Unidos. ¿El capitalismo está libre de errores? Claro que no. Donde hay seres humanos hay errores y hay pecado, obviamente. Pero decir que el socialismo provee una mejor vía, esa es una gran mentira y una gran falsedad. Voluntariamente se sabe que los norteamericanos donan 7 veces más que los europeos, donde también hay naciones ricas. 7 veces más. Donaciones voluntarias. ¿Por qué? Más incluso que Canadá, su vecino del norte, y esto es porque Estados Unidos ha sido una nación religiosa, específicamente hablando, el protestantismo alienta a la generosidad. El protestantismo alienta al libre mercado. El protestantismo alienta a un gobierno no grande, sino pequeño y limitado, que no se inmiscuya en la vida de los individuos. Y de eso se ha aprovechado Norteamérica. Como dicen, Norteamérica ha sido el experimento más exitoso en la historia de la humanidad. ¿Dónde está la generosidad de China? ¿Han ustedes escuchado de chinos generosos? ¿Dónde están los rusos que son generosos? Países donde gobierna el comunismo.
Nada. Las sociedades e instituciones que han creado Norteamérica a lo largo del mundo para ayudar a gente pobre, para ayudar a, incluso con misioneros y dinero que ha salido de Estados Unidos, es solamente el resultado de una nación que ha entendido al menos que Dios es el creador de todo y que deben trabajar por su propio pan, que Dios bendice y recompensa esa laboriosidad y que el gobierno no debe de amamantar a los ciudadanos. Ese es el segundo punto apenas. Pero como les dije, vamos a terminar y prácticamente que voy a terminar solo leyendo los otros 3 puntos. Pero espero que sea comprensivo que hablamos de una civilización, pero estamos yendo hacia una anarquía. Y quería explicar cómo sucedió esto. Y esto ha sucedido, ¿por qué? Porque el socialismo casi siempre ha gobernado en nuestros países de Latinoamérica y en Ecuador. ¿Por qué hablo del socialismo? Porque el socialismo produce pobreza. ¿Ok? El socialismo produce pobreza. Ese era mi tercer punto, del socialismo a la pobreza. Y podemos hablar de manera específica cómo esto ocurre, pero no tenemos tiempo. Pero mi cuarto punto era, ya que el socialismo produce pobreza, vemos cómo la pobreza es el caldo de cultivo para el narcotráfico. ¿Por qué no hay narcotráfico en Estados Unidos? Bueno, ellos pueden consumir la droga, pero no hay narcotráfico allí, como en Colombia, o como ha habido en Perú, o como hay en México y ahora en Ecuador. El narcotráfico se multiplica en gente pobre. Estaba viendo algunos videos de los narcos del cartel de Sinaloa, el que está aquí en Ecuador. Y decía, esta ilustración explica fácilmente cómo el narcotráfico tiene tal poder de atracción para la gente en un país socialista. Porque en un país socialista no tienes plata, eres pobre, entra el narcotráfico y te prometen y cumplen. Y estaba viendo la entrevista con uno de ellos que trabajaba como produciendo la droga allí y era un guardia también de uno de los cuarteles de la droga en un país de México, en una ciudad de México. Y el entrevistador le preguntó, ¿cuánto ganas tú al mes? Y él dijo, más de $100,000. Más de $100,000. Eso lo explica todo. Gente que no puede salir adelante por su propio trabajo porque viven bajo países que son socialistas donde no puedes progresar. Están cansados de esa pobreza, de no poder salir adelante. Entra el narcotráfico como una sustitución para darles lo que ellos siempre han querido tener y nunca han podido tener. Y salen de esa pobreza y se dan los lujos por ser parte de estos grupos del narcotráfico. Así que el narcotráfico se multiplica y tiene un poder de atracción especialmente en países pobres y la pobreza es provocada por el socialismo. Así que ustedes van viendo la línea de conexión allí. Y entendemos nosotros y sabemos que en el gobierno de Correa, él dejó entrar a los narcos aquí en nuestro país. Él fue apoyado por los narcotraficantes en su campaña inicial en el 2006 desde Colombia. Y la razón por la que esto ha explotado ahora es porque Correa ya no está en el poder. Y los contrincantes de él están en el poder, entonces ya que el gobierno no está cooperando con el narcotráfico como en su tiempo, ahora entonces el narcotráfico ha levantado su mano en contra de la sociedad. Pero les aseguro algo, que si gana la candidata de Correa, la violencia en las calles va a terminar. ¿Eso es algo bueno? No creo. Eso solo significa que de nuevo vuelve la cooperación entre el gobierno y el narcotráfico. La solución obviamente no es esa. ¿Cuál es la solución? Desarraigar el narcotráfico de nuestro país. Y para desarraigar el narcotráfico de nuestro país, tienes que desarraigar el partido político que está unido en matrimonio con el narcotráfico. Ustedes saben cuál es. Es el gobierno de Correa. Y noten, el narcotráfico es toda una religión en sí misma. Ellos tienen sus dioses. Ellos adoran a la Santa Muerte. Es una especie de virgen hecha muerte. Con su hoz en su mano derecha siempre es un esqueleto. Y le adoran y le veneran. Esto es muy popular en México entre los narcos. Y lo vi también aquí en Ecuador. En las cárceles del Ecuador estaba la imagen de la Santa Muerte.
Eso explica la crisis de violencia y de muertes que vivimos en nuestro país. Vamos del socialismo a la pobreza al narcotráfico, y el quinto punto era del narcotráfico a la cultura de la muerte. Y esto es lo que estamos viviendo en nuestro país. A la luz de esto, creo que es sencillo entender por quién no debemos votar. ¿Por quién no debemos votar? Y por quién debemos votar son por los únicos candidatos, al menos yo he escuchado solo dos, que han hablado no solamente en contra del narcotráfico, obviamente todos van a hablar en contra del narcotráfico porque eso es lo popular, a favor de la seguridad. Hay uno que se cree Terminator, que piensa que va a acabar con la inseguridad aquí en el país, pero no es más que un soldado de papel vendiendo mentiras al pueblo. Pero dos únicos candidatos que yo he escuchado hablar no solamente de generalidades del narcotráfico, sino de partidos políticos apoyando ese narcotráfico, y que para solucionar el problema tienes que deshacerte de ese partido político y deshacerte también del narcotráfico. Solo dos. Y creo que esas son las opciones por las que nosotros debemos ir en nuestro país. Sabemos al final que Dios tiene el control de todo. Y sea cual sea el resultado de hoy, que nosotros quisiéramos que fuera, y haremos fuerza para que sea así. Sabemos que ninguno de los candidatos son perfectos y que todos van a tener problemas, incluso uno de los que yo quisiera que gane. Al menos va a ser un gobierno muy temporal, de un año, un poco más de un año, no más. Pero incluso algunos de ellos apoyan ideas a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual o materiales para niños. Pero es muy difícil que se enfoquen en eso en un gobierno tan corto. Yo creo que la prioridad está en deshacerse del crimen organizado y del partido político que apoya este crimen organizado. Y creo yo que entre Zurita y Otto están los dos candidatos que han hablado abiertamente en contra de estos problemas y en contra del narcotráfico. Y creo que son dos de los candidatos por los que debiéramos ir en nuestras votaciones. Bueno, Dios va a hacer lo que Él quiere con este país. Al final la respuesta es de Dios. Y Él querrá juzgar más a nuestro país y llevarlo a una especie de anarquía. O Él querrá tener misericordia de nuestro país y llevarlo a un estado de pacificación, al menos medida, en las calles, para que la iglesia pueda seguir predicando, para que la iglesia pueda seguir desarrollándose y creciendo. Este es nuestro deseo, debería ser nuestro deseo natural, y para eso debemos orar. Así que vamos a orar justo para eso. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos que hoy, especialmente hoy, un día tan importante, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, tengas misericordia de nuestra iglesia, tengas misericordia de nuestro país. Tú te dueles de la muerte del inocente, como leímos al principio en Isaías, de la rapiña y la violencia no quedarán impunes jamás, y tu justicia llegará tarde o temprano a todas estas personas. Nosotros no nos encargamos de eso, sino tuya es la venganza, pero oramos, Señor, que nos des hoy, o en la segunda vuelta de estas elecciones, que nos des un gobierno que haga justicia, que nos des un gobierno que traiga juicio a la sociedad, para que se produzca paz en nuestras calles. Pedimos que el gobierno cumpla el propósito por el cual tú lo instituiste, que es proteger el bien y castigar el mal. No pedimos más, Señor, sino que tu misericordia se manifieste en este país, y venimos reconociendo que no es por merecimientos que te pedimos esto. Al final merecemos vivir en un país lleno de anarquía, porque sabemos de dónde nos has salvado y de dónde nos has sacado. Pero en la gota de paciencia que puede ser derramada, Señor, de ti, para nosotros será más que suficiente. Y podrá cambiar el rumbo de este país, para que podamos salir adelante, para que podamos ser ejemplo de otros, para que tu evangelio incluso pueda ser exportado desde las fronteras del Ecuador a otros países, en un país que prospera, pero que prospera para tu gloria
y para tu honra. Esto pedimos, Señor, y rogamos que lo hagas, pero siempre dependiendo de tu plan y tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos venir y adorarte y escudriñar tu palabra. Gracias porque nos diriges y nos das discernimiento, nos ayudas, nos das la capacidad y la revelación en tu palabra para saber qué debemos hacer. Ahora, muchos de nosotros que vamos a ir a votar en esta tarde, guárdanos, Señor, guárdanos, protégenos en todo momento, a todos los que regresamos a casa también, que estén nuestras vidas y nuestras almas siempre bajo tu cuidado perfecto y lleno de consolación. Nos despedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.